CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Continuamos en CNC Noticias, emisión matinal, madrugándole a la información del centro y norte del Valle del Cauca. Recuerde que usted puede seguir esta transmisión en tiempo real a través de nuestra página en internet www.teluroproducciones.com. Usted nos ve a través del canal 2 CNC Teluro Producciones, el canal de nuestra gente y la posibilidad de vernos de cerca. Le damos la bienvenida a esta hora a la abogada Alicia Uribe. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas de la Unidad Central del Valle del Cauca. Bienvenida, decana, ¿cómo está? Hola, Jonales, bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida a este espacio cuando usted así lo quiera. Decana, yo quiero hablar, hoy nos trae o nos atañe un tema muy interesante también, tiene que ver con la inauguración oficial de la Cátedra de Paz de la Universidad, esta denominada No hay tiempo para la guerra. La inauguración fue el viernes pasado con la presencia del ex vicepresidente Angelino Garzón. ¿Por qué elegir ese momento? Bueno, porque el momento coyuntural, el doctor Angelino precisamente traía un tema que era la paz, los derechos humanos y la reconciliación. Y consideramos las directivas de la institución en cabeza del señor rector Jairo Gutiérrez que era el momento propicio para inaugurar la Cátedra de la Paz, que como usted bien lo dice, se denomina No hay tiempo para la guerra. Hay tiempo para pensar en la poesía, en el teatro, en los diálogos, en la reconciliación, en pensar unas nuevas formas de solucionar amigablemente los conflictos. ¿Cómo está cimentada o fundamentada la Cátedra para la Paz de la Unidad Central del Valle del Cauca? ¿Cuáles serán sus ejes temáticos? Bueno, Jonales, lo primero que hay que decir es que la Cátedra de la Paz tiene un fundamento constitucional en el artículo 22 de la Constitución Política y en el artículo 41 de la misma norma. El 22 hace referencia a que la paz es un derecho y un deber, pero además la Corte Constitucional ha dicho que es un valor constitucional. Y el artículo 41 de la Constitución Política que establece que en todas las instituciones de educación públicas, privadas, en todos los niveles, se debe trabajar la pedagogía constitucional que implica pues el respeto por los derechos humanos, la educación cívica. En ese sentido, el Gobierno Nacional en el año 2014 expide la Ley 1732 que establece la Cátedra de la Paz. Y posteriormente, en el año 2005, expide el Decreto 1038. ¿Qué dicen estas dos normas? La Ley 1732 establece pues, que en todas las instituciones de educación superior, al igual que en las instituciones de educación básica y media, se debe implementar la cátedra en las instituciones, en estas instituciones públicas y privadas, pero tratándose de las instituciones de educación superior, por la autonomía universitaria que consagra el artículo 69 de la Constitución Política, se le da la potestad a las universidades de que los contenidos temáticos de esta cátedra sean acordes a sus planes de estudios y a su proyecto educativo institucional. En ese sentido, la Cátedra de la Paz, No hay tiempo para la guerra, de la Unidad Central del Valle del Cauca, gira en este momento fundamentalmente alrededor del tema de la paz, al tema de cómo podemos pensar en un posible escenario de posacuerdo, en qué estrategias se pueden implementar para garantizar la reconciliación y la paz estable y duradera que tanto anhelamos los colombianos. Además, importante dentro de ese espacio de llegarse a dar los acuerdos en La Habana es el papel que van a jugar las personas muy jóvenes, porque son los estudiantes, son las personas que se están formando, sin decir que no hayan personas adultas que no lo hacen, pero básicamente también se vincula o se proyecta hacia la juventud. Por supuesto, Jonales, definitivamente, como usted bien lo dice, la sociedad en general y los jóvenes en particular juegan un papel protagónico en este tema del posacuerdo. Por eso tenemos que prepararnos para ese posible escenario.
¿Cómo entonces ustedes van a hacer de este espacio, de esta cátedra? Lo podríamos decir que la cátedra de paz sería como una materia más dentro del pensum académico. ¿Cómo hacer también para que sea dinámica y que aquellos jóvenes que no se interesan por el tema de la paz puedan vincularse y al mismo tiempo generar también opciones o aportar ideas? Bueno, Jonales, la Cátedra de la Paz en la UCEBA, aunque obligatoria, pues como usted dice, la idea es que los estudiantes universitarios la asuman como un compromiso, como un proyecto Correcto. de vida en ese sentido. Con los profesores hemos dialogado y desde el Consejo Académico hemos considerado que en las asignaturas como Constitución Política, como democracia, que en todos los programas académicos de la UCEBA existen, se debe implementar la cátedra. Como es virtual, se ha diseñado con los ingenieros de sistemas de la universidad una página muy interactiva, muy lúdica, de tal manera que los temas no son, como dirían los jóvenes, ladrilludos, sino que son muy fáciles de entender y de asumir por parte de cualquier persona, no necesariamente profesional del derecho, sino que además la idea y además fue un compromiso que asumió la universidad el viernes pasado a raíz de las peticiones que le hicieron algunos líderes sociales al señor rector, es que esa cátedra de la paz tiene que extenderse a la comunidad centro y norte vallecaucana, y en eso estamos precisamente desde el viernes trabajando en cómo podemos abrir ese espacio para que la comunidad pueda participar también de la Cátedra de la Paz. Para que se vincule la comunidad, eso me parece muy interesante. A propósito, no habíamos abordado ese tema, y es que esta cátedra va a ser 100% virtual. ¿Es la primera universidad que la toma así o varias instituciones trabajan de esa manera? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué no ir también al papel y lápiz, a manejarlo de la manera tradicional? Bueno, precisamente porque no sé, hasta donde nosotros sabemos, hasta donde pudimos averiguar, era la primera universidad que implementaba la cátedra virtual, al menos como la hemos diseñado en la UCEBA, así. Precisamente porque aunque el viernes asumió el rector el compromiso de extenderla a la comunidad, desde siempre, desde que la ley 1732 entró en vigencia, el rector siempre manifestó la voluntad de que era una cátedra que tenía que ser abierta a la comunidad del centro y norte de Vallecaucana. En ese sentido, se pensó que la mejor manera de llegar a muchas personas era hacerla virtualmente, porque la idea es que pues no haya un horario, que la persona pueda ingresar en el momento que quiera, puede ser en la madrugada, en altas horas de la noche, para pues estudiar cada uno de los módulos. Que le respondo la pregunta que quizá quedó sin responder, la anterior, y es que la Cátedra de la Paz tiene una duración de 40 horas. 40 horas. Y que se divide en 5 módulos. El primero hace referencia al tema del origen, las causas y las consecuencias del conflicto armado interno en Colombia. El segundo está dedicado exclusivamente a las víctimas y a los derechos. Sobre todo la Corte Constitucional ha establecido, y no solamente la Corte Constitucional, sino la jurisprudencia internacional, especialmente la jurisprudencia interamericana, que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la garantía de no repetición y a la dignificación, además el derecho a la memoria. En ese sentido, este módulo segundo va a versar sobre esos derechos de las víctimas. El tercer módulo hace referencia a la historia de los acuerdos de paz, porque, como decía Norberto Bobbio, cuando se está transitando hacia de la guerra a la paz, es como, dice él, que es como cuando un individuo está en un laberinto que no se sabe por dónde va a salir y a dónde va a llegar. En ese sentido, se deben aprender de las experiencias pasadas, y repito, la idea en el módulo 3 es estudiar los distintos acuerdos de paz que ha intentado Colombia a lo largo de este conflicto armado. El cuarto módulo está dedicado a hablar sobre el marco jurídico para la paz. Recordemos pues que desde el año 2012
cuando se empezaron los diálogos, hubo una reforma constitucional que prácticamente constituía las bases jurídicas para este proceso de paz. Entonces vamos a estudiar qué es eso del marco jurídico para la paz. Y por último, el módulo quinto hace referencia a las pedagogías para la paz. En ese sentido uno puede concluir, Jonales, como lo decía ahorita usted, extra cámaras, que en este momento la Cátedra de la Paz, No hay tiempo para la guerra, de la UCEBA, está pensada en un escenario de post-conflicto o post-acuerdo. Sin de pronto sonar negativo, sino siendo realista y de pronto muy aterrizado en el pensamiento, de no llegarse a dar ese proceso de paz, de no llegarse a firmar allá en La Habana esos acuerdos, ¿la Cátedra de la Paz de la Unidad Central del Valle del Cauca tendría una modificación? Bueno, Jonales, lo que pasa es que hay que decir que el tema de la justicia transicional, nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, de ella con la ley 975, la ley de justicia y paz. Entonces uno podría decir que con la expedición de la ley de víctimas en el 2011, nosotros estamos en un escenario de posconflicto. Correcto. Entonces, ahora bien, también lo dijo la Corte Constitucional en esta sentencia que ha sido noticia en las últimas semanas, la que revisó la constitucionalidad de la ley estatutaria para el plebiscito por la paz, es que aunque los colombianos dijeran no en las urnas a los acuerdos de La Habana, no significa que la paz como un deber constitucional que tiene el presidente de mirar y buscar mecanismos para alcanzarla se deje pues a un lado. Es decir, que necesariamente tenemos que seguir trabajando en estrategias, en buscar estrategias para llegar a la paz en Colombia, independientemente de si los acuerdos de La Habana fracasan o no. Es un deber constitucional, no solamente del presidente de la República, sino de todos los colombianos y colombianas, trabajar por la paz, por el respeto de los derechos humanos. ¿Cómo beneficiaría o beneficia como tal el hecho de que una persona del común, de la sociedad común y corriente, no integrante de la Unidad Central del Valle del Cauca, pues acceda a una cátedra de paz? Pues va a entender las dinámicas del conflicto, va a entender por qué realmente la lucha armada no llega realmente a lograr prácticamente nada. Lo decía Francisco Galán, el exguerrillero del ELN, cuando decidió abandonar pues las armas, que definitivamente el camino de la paz no es la guerra, y en ese sentido pues uno podría con la Cátedra de la Paz de la UCEBA entender por qué es necesario decirle no más a este conflicto armado que ha dejado tantas víctimas. No hay tiempo para la guerra. ¿Cómo acceder a la Cátedra de Paz? ¿Cuál es el proceso de inscripción para una persona? Jonales, cuando tengamos definida esta situación, le daré la respuesta, porque como les decía, inicialmente la Cátedra de la Paz está pensada para los estudiantes de todos los programas académicos de la UCEBA, pero es muy seguramente para el próximo semestre, el próximo año, vamos a tener la noticia, la gran noticia de que va a estar abierta a toda la comunidad. Cuando eso ocurra, le pido el favor que nos invite a la Unidad Central del Valle del Cauca a decirle a los televidentes cómo será la forma de inscripción y cuáles serían pues las condiciones para que puedan participar de esta Cátedra de la Paz. Pues así será, nosotros estaremos muy atentos a que eso se dé pronto. Yo le agradezco a usted, abogada, por haber estado aquí en CNC Noticias Matinal. A ustedes realmente muchísimas gracias por la invitación, y esperamos que sea más frecuente este tipo de invitaciones. No sé si tenga tiempo para hacer una invitación muy especial, y es que del 12 al 16 de septiembre vamos a llevar a cabo en la Unidad Central del Valle del Cauca la 9ª Semana de los Derechos Humanos. El lema es la paz más allá del papel, y precisamente es como vamos a continuar hablando sobre este tema tan importante para todos y todas como es la paz. Entonces los espero. La entrada a cada uno de los eventos académicos es libre, de ahí que esperamos contar
así como estuvimos el viernes pasado, con mucha presencia de líderes sociales, de personas integrantes de organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y comunidad en general. Del 12 al 16 de septiembre. El 9 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Humanos y la semana que por 9º año consecutivo realizamos se va a llevar a cabo del 12 al 16. Bueno, muy amable por haber estado aquí. Gracias. Es la abogada Alicia Uribe, ella es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas de la Unidad Central del Valle del Cauca, quien nos acompañaba aquí para hablar sobre esa cátedra de paz que será o que fue inaugurada oficialmente el pasado viernes allí en la Unidad Central del Valle del Cauca. Estaremos también muy atentos a todos los detalles de esa cátedra, de cómo vamos a poder acceder las personas del común, además de los estudiantes. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición.